Música y más, tu rincón musical en Radio Zona X. Cada semana una buena conversación en torno a la música y su conexión con la literatura, el cine, los videojuegos y las artes en general. Conducido por Yamila Huerta junto a sus invitados de lujo. 3, 2, 1. ¡Estamos al aire! ¡Ahí, al fin! Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos vivos. Sobrevivimos a todo lo que pasó hoy día. Casi no llego, pero llegué. Aquí estoy viva. Hola Fakir, ¿cómo estás? Tú que me aguantas todo. Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están los dos? Yo ahora me estoy tranquilizando, pero gracias a ti nomás por tu paciencia. Así que te amo por eso. Y aquí tenemos, queridos amigos, por fin vamos a conocer a don Gonzalo López. Hola Yamila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. Un gusto estar en esta maravillosa radio, además. Oh, las flores, anoten las chiquillas, nos están tirando flores. Para entrar bien. No, está bien. Muy bien. Don Gonzalo, y ya que estamos ahí, bueno, tenemos un poco del tiempo, nos pasamos, pero aquí estamos. Cuéntenos, ¿quién es usted para que el público empiece a interiorizarse acerca de Gonzalo López, el personaje que tenemos acá? Sí, habrán visto esa extraordinaria foto donde salgo almorzándome una partitura, ¿no? Una botella de vino y como con cara de loco, con cara de enojado. Sí, llamó harto la atención. Sí, ha llamado mucho la atención, sí, he recibido muchos likes por eso. Y bueno, voy a partir por ahí. La foto nació a raíz de un programa radial que tengo con unos amigos y con un colega actualmente en la Universidad de Chile, en una de las facultades del Instituto de Asuntos Públicos, la Radio Frecuencia Inapina. Y ahí hacemos un programa llamado Música con Contenido. Ajá. Música con Contenido es un programa que se dedica a hablar de música docta, música clásica, como quieren llamarle, y tomamos siempre los temas más famosos de obras musicales, orquestales de la tradición, acercándolo en un estilo bien conversacional, bien divertido a veces, con historias que generen interés. En el fondo como para educar y para dar a conocer esta música que muchas veces se ve tan lejana, la música clásica, sí, casi elitista, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad no tiene nada de eso. Y música con contenido, finalmente, esa es la raíz de la fotografía. Ahora, ¿quién soy yo para hablar de esto? ¿Qué pinto tengo que tocar ahí? Yo soy músico, estudié una licenciatura en artes, me titulé como intérprete musical y actualmente me dedico a la dirección orquestal. Anoten, Fernando, anota. Entonces, en el fondo son dos áreas súper desconocidas, ¿no? Por un lado, un director de orquesta como que se presume un viejo alemán, así como vamos a ver a Bugs Bunny en la parodia de Leopold Stokowski, sí, que es un director famoso por ser enojón, y ahí sale esa faceta Bugs Bunny, ¿no? Por eso están así como con tanta reverencia que lo miran. Bueno, ahí vamos a ver el Claro, de ahí viene, y también es un poco ese lado profesor de querer llevar a todos mis amigos, a todos mis conocidos, este maravilloso mundo que es la música clásica, que es más cercana a nosotros de lo que nosotros creemos. Y ahí viene el tema del día de hoy, que son las músicas docta, los monitos animados. Ahora estamos viendo esta escena maravillosa de ópera. Y ahí tenemos a Tom y Jerry. Tom y Jerry. Pero un clásico también dentro de lo que es el dibujo animado. Y es como el Tom y Jerry de los comienzos. Te das cuenta que la estética son como los primeros vestigios que se hicieron. Pero esto es una historia que viene incluso de mucho más atrás, que son varias generaciones, que crecieron viendo, por un lado, bueno, los Simpsons, entre otros, y Tom y Jerry en particular, entre otros, como Pato Donald, Pato Lucas, Correcamino, etcétera. Los Looney Tunes. Correcto, y que tienen como punto en comunión es que toda la música es derechamente música orquestal, música analógica, entre comillas. O sea, cuando se retrataba un golpe, pescaban dos tablas en un estudio, las hacían chocar para simular el sonido de un golpe. Como se hacía en radioteatro. Correcto. Entonces ahí ya como que se nos va configurando de que finalmente el primer acercamiento que nosotros tenemos desde la cuna de lo que es la música orquestal viene de ahí. Esos dibujos animados que estamos viendo estamos ahora. Viendo ópera, ¿te das cuenta? Que es comedia, pero la ópera también es comedia. Es tragedia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos esta maravillosa representación
y que trae a colación en particular a un compositor que es finalmente el paladín de toda esta música de Tom y Jerry, llamado Scott Bradley. Scott Bradley, en los años 50, inclusive antes, se dedicaba a hacer música para musicales, que son teatros cantados, música para teatro y radioteatro. Y radioteatro. Ay, qué radioteatro. Deberíamos hacer un radioteatro un día, Fakira. Un radioteatro podríamos hacer una onda así como la guerra de los mundos. Como buena idea. Ese radioteatro que dejó la escoba en Estados Unidos, ustedes lo conocen, ¿no? Hay que hacerlo, sí. Pero esto sería videoteatro, ¿o no? Videoteatro, claro. Tendríamos que hacer algo así. No, Videoteatro operativo. Algo interesante. Claro. Hicimos un doblaje en vivo. Puede ser. Es cierto, yo lo vi. Muy interesante, muy entretenido. Así que se puede. Claro, y algo que la verdad es que no pasa de moda. Es una práctica que tiene ya casi 100 años. Sí, 70. Es que 70 aprox. ayuda a la imaginación puede estar tú con los ojos cerrados y te pasas la tremenda película solamente con el sonido y la música. Ahí. Las voces. Wow. Y eso te transporta, ¿no? Exacto. Es la maravilla que tiene finalmente la música, el impulso sonoro, el discurso. Uh-huh. Y cuando es el discurso con ese background de música que le queda como anillo al dedo. Y de hecho hay un dato súper anecdótico sobre la película de Alfred Hitchcock, Psicosis. Chin, 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 chin. Esa escena Hitchcock no la quería con música. Originalmente no estaba pensado con el chin, 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 que todos conocemos, que claro, finalmente es como el sello de Psicosis, ¿no? Sí, porque imaginarse esa escena sin eso, sin sonido, sin música, que como... Es la mitad de la escena. ¿Qué fome? O es un cuarto. Y la idea era de Hitchcock que a través de toda la historia, ¿no es cierto? Claro, hay música incidental y cuando llegara ese momento que finalmente el silencio fuera tan potente, Uh-huh. que eso generara mucha impresión del asesinato. Y ahí aparece Bernard Herrmann, convence a Hitchcock de que escuche una composición que hizo precisa para ese momento. ¿Ya? Y Hitchcock no quería. No, es que tiene que ser sin, porque el silencio representa el asesinato y es la nada, y le dijo, es que lo tenéis que escuchar. Y habló con la esposa de Hitchcock y la esposa le dijo, escúchalo. Entonces lo escuchó y el tipo quedó, es que esto es una obra de arte, tenemos que hacerlo. Se hizo. La música, el poder de la música. Y al día de hoy te das cuenta lo que hablamos recién de cómo finalmente la escena video se ve potenciada por la música. Y nosotros escuchamos eso y los pelos de punta te das cuenta. De inmediato te imaginas esa escena. Es fantástico. Vamos entonces al segundo video, que es de John Wilson, de la orquesta de John Wilson. Y acá tenemos explosiones, golpes. ¿Qué onda? Esta era, ¿no? ¿Cómo? Esta era. Esta es lo más famoso que nosotros reconocemos por el Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer, sí. ¿Cierto? La intro de todos los monitos animados que tienen relación con Tom y Jerry. Y esta es una presentación que se hizo en la BBC Proms, que son unos conciertos muy importantes que se hacen en Inglaterra con la orquesta de la BBC. Una especie de... Así como conocemos nosotros el concierto Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. ¿Ya? ¿No es cierto? Ellos tienen una especie de su propio concierto con una gran gala a mitad de año. Un invento que hicieron ellos y que se transformó en una tradición. Y para el año 2013 decidieron reestrenar esta obra de Scott Bradley, que finalmente es ver los monitos animados. Toda la música encierra las situaciones. Entonces, más adelante se escuchan golpes, se escuchan efectos de agua, por ejemplo. Hacia el final hay un momento en el que hay un tarro de basura de esos de aluminio y pescan platos y los lanzan adentro para que se rompan. Uno entiende la ambientación, inmediatamente todo lo que está pasando. Ahora, esto viene de todas las animaciones que hacía Tex Avery junto con Scott Bradley
y que partieron hacia los años 50, y esta obra en particular data del año 1955. Y se vino a reestrenar en la BBC Proms en el año 2013. Ahora, ¿por qué algo tan antiguo sigue repercutiendo, sigue teniendo estas funciones y sigue teniendo finalmente tanto interés el hacer esta música con este impacto? Yo creo que ahí aparece esto de la generación S, porque es transgeneracional, ¿cachai? Abarca un imaginario colectivo tan grande que permite que lo que es una simple caricatura para niños se transforme en un concierto de gala. Sí, es verdad. Y tenemos ahí una distancia gigante. Ahí están los gritos, por ejemplo. Mire, esas escenas son geniales. Hasta el director ahí lo está disfrutando, se nota. Están vacilando así, pero... Ahí, claro, son detalles. El jazz típico de la época. Es que si no está el jazz en Tom y Jerry, no es Tom y Jerry. Que es como las típicas escenas de el gato jazz, Sí. muy típico de Walt Disney. Sí. Claro, eso no es ningún invento nuevo, digamos. Es llevar finalmente la música que tenemos como aislada, como veíamos al comienzo de la ópera, ¿no es cierto? Claro. Pero finalmente la música es protagonista. Exacto. Y el dibujo animado se inspira en eso para hacer una comedia. Entonces vemos ahí un Tom cantando ópera. Ujú. Entonces es la ópera que se traspasa. Y ahí tenemos el segundo acercamiento sobre Bugs Bunny, que son el video siguiente, donde se hace la parodia a Leopold Stokowski. Yo ya lo adelantaba, un director así que era pesado, que gritaba, etc. Claro. Y la parodia a Liszt con la fantasía húngara, donde sale tocando el piano. Ahí está lo que decías tú de la parte del radioteatro. Claro, distintos efectos que le van dando vida, finalmente, vida visual. Pero es que es tan maravilloso, o sea, si uno logra hacer cosas muy especiales a través de la voz, cuando uno hace voice acting, por ejemplo, más encima con los sonidos, que hay agua, que hay este papel que se traduce en un sonido que te lleva a otra cosa, es pura magia, a través del sonido, o sea, a lo que llegamos. Y se Qué puede maravilla. llegar a crear mundos Completo. imaginarios completos. Exacto. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Star Wars. Que Sí. También lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, todos los sonidos de la espada láser es un sonido... esto es genial. Aquí Se está. tra- Ahí está el La lío. reverencia absoluta. Nótese la... Y este La actitud. como poder Claro. absoluto de que cualquier movimiento se genera música. Exacto. No, es que, y aparte que Bugs Bunny... Se transforma, En Bugs Bunny, se parodia a este director súper serio, súper malas pulgas, y lo transforma en una comedia. Claro. Y hace lo que quiere. Esta parte con- del público es maravillosa. Cuando el público le aplaude, Por aquí viene. O sea, maneja hasta el público. ese control así como absoluto, ¿no? Claro. Eh, Y acá el pobre que sufre, ¿no? bueno, mientras sigue cantando ese do de pecho, nosotros podemos conversar una media hora más, ¿no? Sí, claro, porque él ahí no sé de ¿Qué? dónde saca tanto aire. Y que es el chiste, ¿no? Lo que te hablaba de decir de cómo está más allá de la figura real que es Ajá. Stokowski, o es Liszt, ¿no? De este pianista, es cómo imaginar comedia de algo que está pensado para algo que sea súper serio, Exacto. para ese ritual de ir a un concierto en el que toda la gente apaga su celular, está sentada, está callada. Claro. Y la Y etiqueta. que de repente y Oh, como que nada, claro. y esta cuestión es un desmadre. Y aquí, no, esta parte también me encanta. Yo lo puedo ver 1000 veces y las 1000 veces me voy a reír. Es que es demasiado bueno.
Y Ya, cómo y ahí- termina. Y el sarcasmo final Claro. con el banjo que no tiene nada que ver con la Exacto. orquesta, así como con esto de etiqueta increíble, ¿no? Se mandó el tremendo número, manejó como quiso el cantante, pero ahí está. Que una burla total. Y de ahí salta algo que tú habías nombrado recién, que tiene relación con esto como del dominio absoluto, de que hata el público lo domina. Pues claro. Y que es algo que cuando recién aparecieron las primeras caricaturas, ¿no? En particular las caricaturas de Mickey Mouse, se empezó a hablar en términos de producción sonora de lo que es el Foley. El Foley es cuando tú en estudio recreas los sonidos que debieran sonar en una imagen. Entonces, supongamos que grabamos una escena en la que hay una persona subiendo una escalera y yo quiero representar el sonido de esa escalera, pero no lo puedo grabar porque no tengo los medios. Claro. Entonces, antiguamente grabar en audio era muy complicado, estamos hablando años 40, años 50, porque la grabadora era, no importa, un refrigerador, ¿te das cuenta? O 3 refrigeradores juntos. Ahora tenemos estas maravillas, tenemos la Tascam, por ejemplo, Una estas cosa grabadoras chiquitita. Tascam que tú las debes conocer, que son grabadoras y mezcladoras que son del porte de ¿qué? De un control remoto de un Smart TV, así. Tú apretas un botón y grabas listo. y listo y perfecto, ya. Antes no se podía, entonces Y ¿cómo lo tenía que andar hacemos? con unos tremendos micrófonos y protegidos con más espuma y un montón de otras O sea, cosas. era terrible, en fin. Entonces, si tú querías hacer la postproducción sonora de una película entera, tenías que hacer lo que se llama el Foley, que es representar en un estudio Ujú. todos aquellos sonidos reales o, claro, o en este caso como trasplantados Claro. desde el estudio hacia el video. Entonces, si alguien subía una escalera, pescaban esta misma madera y iban viendo el video, se acercaban al micrófono y empezaban. Y se desplazaban para que sonara. Ya. Eso que es el Foley se transformó en algo que se llevó directamente a los dibujos animados y que se comenzó a conocer como Mickey Mousing. Mickey Mousing. Porque nace en Mickey Mouse, que es justo cuando el personaje va caminando, salta y después se cae, y el sonido va junto con la música que se hacía, pero en este caso con una orquesta real. Ajá, sí, entonces sí. el violín va tocando o un tambor, entonces pip, 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 chuit, pam. Ya, y todo eso con trompetas, con trombones, y esta postproducción. Grabar era muy caro. Se ocupaban cintas que se quemaban una vez y no las podías reutilizar. Entonces, el tiempo de grabación, el tiempo era oro. Precioso. Era oro. Era imposible hacer 2 tomas. Ouch. ¿Y ahora qué hacemos? Hasta 10, 20 Cuando- tomas. y claro, y tenemos toda la libertad de equivocarnos. Ellos no podían. Y si te equivocas, chao, contratamos a otro. ¡Au! Scott Bradley tenía con Ouch, toda la práctica ouch. de hacer teatro musical, de estar ahí en vivo. Entonces agarró vuelo muy rápido y fue muy bueno. Junto con Tex Avery empezaron a hacer toda esta obra maestra de Tommy Jerry. Y en un momento Metro Goldwyn Mayer decidió hacer las que se llaman las Silly Symphonies, Ujú. las sinfonías tontas, Sí. en el que, como ya lo anticipaba, la música se transforma en protagonista. Exacto. Entonces yo creo que podríamos avanzar con eso. Y Es- cuando lo hacían, la producción de todo lo que era dibujos, Ujú. se hacían todos los dibujos, en fin, se echaba a correr, se hacía la cinta, y tenían una pura mañana, una pura hora, para poder hacer este trabajo, y punto. Podríamos ver el número 5. Número 5. ¿No vamos a ir a la mención? La mención, ¿verdad? Vamos a la mención al tiro, antes de que no se nos olvide. Ya. Estamos con la editorial Fénix Dorado, la literatura que tú quieres. Recuerden, chiquillos, que estamos en preventa de la novela Centinelas de Felpa, una novela que tiene mucho para recordar cuando éramos niños y cuando pensamos que nuestros juguetes estaban vivos, porque sí estaban vivos y ellos nos protegen. Y recuerden que va a ser en junio el lanzamiento, o sea, este mes, pues en realidad, así que atentos. Y también vamos con Mundo Calzado en Radio Zona X. ¿Estás en busca de generar lucas extras?
Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Vamos con el siguiente y ahí lo pescamos. Sí. Lo pescamos al vuelo. Volvemos de estos consejos comerciales. Sí, por los consejos. Uy, se me habían olvidado los consejos comerciales. Amigos, políticas que se lleven finalmente a al entretenimiento. Pero entretenimiento masivo, porque Tom y Jerry yo creo que mundial, o sea, en la China y en la India existe como tal, y hasta en los Simpsons. Claro. Es que... ¿Cómo se llama? Tommy Daly. Sí. Tommy Daly, ¿no es cierto? La parodia de... Pero es que esos son tan... Es tan gore. Pobre gato. Sí, ya, ahí eso es otra onda. Pero, claro, pero es la parodia, sí. Uno de inmediato recuerda que son como Tom y Jerry sangriento nomás. Ahora, aparte de, por ejemplo, de Tom y Jerry, ¿tú recuerdas algún otro monito animados con los que uno haya crecido y que sean, digamos, tan notables como Tom y Jerry, como puedan ser, no sé, Correcaminos? Uh-huh. Todo lo que es Looney Tunes. Todo lo que es Looney Tunes, que se fue refrescando con el tiempo, ¿no? El Cartoon Network antiguo de alguna manera buscó seguir con este legado que no murió, que siguió y que llega hasta la BBC Proms que vimos recién en el año 2013. Ya por ahí se configura más o menos todo lo que es el ámbito de entretención. Entonces, te propongo ahora conversar qué pasa con la música yendo un poco hacia la academia, porque estamos hablando de orquesta, de conservatorio, uh-huh, y que esto finalmente no está hecho al azar. No es una música que esté improvisada, sino que muy por el contrario, una música que proviene de la tradición escrita, o sea, son partituras, ¿no? Que yo almuerzo de vez en cuando, claro, cuando me da la locura. Como en tu foto. Y que voy a comenzar a... Pero es que es muy buena. Sí, es que esa foto llamó mucho la atención y fue como, wow, está tan bien armada la expresión y la partitura. Ahí estaba todo. Se dice todo. Ahí está la comedia y la tragedia. ¿No? Ya, entonces nos vamos con... las recreaciones en vivo. Recreaciones en vivo. De lo que acabamos de ver. ¿Qué será? Cuando yo la vi fue, wow, interesante. O sea, bonita. Es el fenómeno inverso. Claro. Es muy raro, pero llama la atención y tiene público. Pero ahí está. Pero es inspirador, ¿te das cuenta? Entonces ahí tenemos el mismo video anterior que estábamos viendo. Exactamente el mismo video, ¿cierto? Claro. Y la chica que... Y la chica tiene su propio monitor para ir imitando lo mismo que está ocurriendo, ¿no? Eso. Y más encima está pintada de gato. Claro. O sea, imagínense un músico serio, una música seria aquí. Y está pintada de gato. Imagínate mover el nivel de producción, ya, claro. Mover un piano... O sea... Y la expresión de ella también así. Muy, muy solemne. Sí, algo serio. Absolutamente, no, esto no es un juego, no es una comedia, ¿no? No es una comedia. No estamos jugando aquí, por favor. Y el fenómeno que se da es que el público le gusta toda lo que... Bueno, es un público docto, pero le encantan este tipo de propuestas y llegan.
y llenan. Claro. Y sin ir más lejos, hay cierta industria, cierto negocio que acá en Chile se ha ido masificando cada vez más, que es, por ejemplo, El Señor de los Anillos en vivo. Ah, sí. Ahora lo último que viene es Juego de Tronos, si no me equivoco. Juego de Tronos en vivo. En vivo. Pero no es una recreación de las escenas más icónicas de juego. No, es la música. La música solamente. Y es porque a través de la música tú ves aquello que está en tu propia imaginación. Exacto. En lo que te quedó, digamos, lo que te llegó. De la película, en este caso. Y de la serie, y cuando se hizo Claro. Dragon Ball en concierto, Esa el Zelda en concierto. Pero hubo una versión del Señor de los Anillos en que había con actores en vivo. Claro, me lo imagino. Entonces hacían la típica con la escena proyectada, la orquesta tocando en vivo, pero además había números de Claro. personajes y interpretaban todo ahí. Claro, Fue que- espectacular. Que es muy pertinente, o sea, y le da una dinámica performática, digamos, o sea, de gente de carne y hueso que está al frente, así como hablábamos de hacer radioteatro o de teatro derechamente, Claro. que ya no es estar viendo una pantalla, sino que estar viendo gente, Exacto. en carne y hueso, que está representando eso que yo conozco desde una pantalla. Claro, es estar ahí. Esa transición, o sea, la gente, todos están dispuestos a pagar muy caro por eso. Y una de las cumbres que tenemos, por ejemplo, que yo imagino que lo deben conocer, y muchos de nuestros auditores lo deben conocer, que es la celebración de los 50 años del estudio Ghibli, que hacen un hiper mega concierto con toda la música de Joe Hisaishi, que es el compositor que hizo Castillo Ambulante, Princesa Mononoke, etcétera, toda la música de todas las Eso es obras. para volarse. Y hacen, imagínate, un estadio nacional con un escenario gigante, una orquesta gigante, y van proyectando la música, y hay también actuación. Van apareciendo guiños de las películas. Oh, wow. Qué espectáculo, y es música. Mucha gente que lo mira así como, ¿qué Y es está eso? lleno, pero hasta el tope, y tiene 5.500 millones de visitas y de likes en YouTube. Lo pueden buscar como Aniversario Estudio Ghibli. Creo que se llama 50 aniversario, 60 aniversario. No, Y está completo. Dura como 1 hora y media o 2 horas. Pero es una maravilla. Po. Y es un show increíble. Ay, no sé. Nivel Japo, ¿no? O sea, Sí, nivel asiático. Sí, nivel asiático. sí, Correcto. pues, ¿para qué estamos con cosas? Y interesante traer a colación de toda esta. También se hizo algo que era como Nintendo en vivo. Wow, eso no lo cachaba. Pero estamos hablando de 10 años atrás. Y hay también incluso creo que Konami también hizo en algún momento con sus videojuegos más icónicos. Es que también hay caleta de música. Y que son, claro, y que son un poco más alejadas de esta generación S, que está más relacionada con el mundo de los videojuegos, las Claro, consolas, los gamers. que con lo que es la animación estadounidense hipermasiva, ¿no? Claro. Junto con Disney, que también es como hipermasiva, Como que se el- encargaron de hacer la música Como el clásica. video que viene ahora de Disney. El Mickey Mouse. Lo que tú decías. Po. Claro. Que a través de la música se hacía este foley. El Foley, claro, y que buscan hacer comedia a través del sonido, ¿no? Entonces, ahí encontramos también esto, que es Uy, pero esto es súper antiguo. un salto al comienzo de la conversación. Sí. En el fondo que- va a enganchar de que lo que está ocurriendo con Tommy Jerry, con Scott Bradley y con Tex Avery en los años 50 no es que ellos inventaron la rueda, sino que es algo que tiene unos inicios. Ujú. Por ejemplo, el sonido del viento Sí. está hecho en un estudio. Sí, ahí se notan algunas cosas. Claro, ahora nosotros que le estamos poniendo Cuando atención. golpea la puerta, ¿no es cierto? Están golpeando un tarro. Entonces, es el movimiento junto con el con la animación, lo que se comenzó a conocer como Mickey Mousing, y que de alguna manera esa es la gran crítica, al menos que yo puedo hacer desde
como desde mi lado ya más enojón y más académico, Ya. que ocurre con el Eso ballet. queremos escuchar. Con el ballet, por ejemplo. Ya, polémica. Polémica, vamos. Chan. Estamos muy mal acostumbrados al Mickey Mousing. O sea, estamos muy acostumbrados al Mickey Mousing. Y que cuando vemos películas, el sonido y el movimiento es tan exacto que cuando uno ve esto mismo, pero en vivo, cuando uno ve, por ejemplo, ballet, que hay ciertos momentos en el que las coreografías, o en danza moderna, etcétera, o en danzas populares, el movimiento no es exactamente, no es siempre tan preciso, Claro. no es siempre tan coreográfico, porque En vivo. es humano, ¿no es cierto? Claro. No tiene ensayos, no está editado. Claro. Y uno ve de pronto que el movimiento, si de repente tiene que sonar un prip, y yo hago un movimiento así, y suena prip, y viene el movimiento después, uno dice, no la chuntó. Y tira por tierra Todo el trabajo. horas de ensayo y de trabajo, cuando en realidad no hay que mezclar lo que es cine y Mickey Mousing, Ujú, como lo que estamos viendo ahora. como lo que estamos viendo ahora, con lo que es finalmente la actuación real con música en vivo. Entonces, suele ocurrir que hay cierto descontento cuando Claro. gente que está muy acostumbrada al Netflix se encuentra con la realidad. O sea, hay una decepción. Pero ahí hay algo que yo creo que no hay que mezclar, porque una cosa está súper editada, súper corregida, Así, pero al milímetro. y incluso hasta el último minuto, ¿no? Como Claro. ocurre con Alfred Hitchcock y la escena de Psicosis, que Ajá. hasta el último minuto no hallaban qué hacer, y al final fue un acierto, con lo que ocurre en la realidad, en el que no siempre la música y el movimiento, ya sea de un teatro, de una comedia, de un ballet, de una danza Claro. turca, de lo que se te ocurra, va a ser exacto. Entonces, ese mal acostumbramiento creo que genera una crítica que no es necesaria. Ujú. ¿Mm? Sí, que después dicen, no, esto es mal armado. Oye, Así pero que- si son meses de trabajo. Son muchas veces mucha pega, así que Sí. todas las denuncias, demandas que lleguen, yo encantado de ir al juzgado de policía local a seguir conversando del tema. Claro, démosle. Estas escenas son muy divertidas. Y ahí está el sonido que tú decías. Claro, entonces mueve la patita y se escucha el tiqui, 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 Unas campanillas. ¿cachai? Esto es el Mickey Mousing que llega hasta nuestros días, cuando vemos, bueno, yo mencionaba Star Wars, puede ser prácticamente cualquier película o serie, sea de fantasía, un poco como lo que estamos viendo, ¿no? Que es un esqueleto bailando y haciendo música, o como puede ser realidad. Y en eso, por ejemplo, hay una recreación histórica que se hizo años atrás, que no sé si tú la recuerdas, que se llamaba, una superproducción que se llamaba Héroes, que la hizo ¿Sí? el Consejo Nacional de Televisión Con Canal 13. con Canal 13, creo Sí. que fue, y que era la historia de héroes nacionales, Bernardo Gil, Manuel Rodríguez, entre otros. Y ahí hubo una gran inversión en postproducción sonora. Entonces se jactaban de que era tremenda postproducción. Y justo en esos tiempos yo estaba haciendo postproducción sonora en un mediometraje. Mira. Entonces yo dije, ya, lo dan el domingo, lo vamos a ver, y llegamos pelando el lunes cuando tengamos clase. Y resultó que la postproducción sonora no era nada tan buena. Entonces, algo que comentábamos, que fue un error muy grave que cometieron, y es que cuando tú ves en un primer plano a dos personas conversando, se escuchan a un volumen como el que tú y yo estamos conversando ahora. Pero si hay uno en primer plano y hay otro que está allá a 3 cuadras, Tiene que sonar Se va- a 3 cuadras. se va a escuchar así. Y escenas de esa naturaleza, en las que estaban distanciados, se escuchaban exactamente igual, No puede ser. como si estuvieran uno al lado del otro. Claro. ¿Te das cuenta? No, Entonces- ahí estamos mal, pues cabrón, estamos mal. Y está bien la fantasía, pero. Claro, no fue muy heroica esa decisión. Y de ahí viene finalmente todo el trabajo que se hace cuando tenemos estas grandes obras de arte como son el mismo Psicosis de Alfred Hitchcock. Y esto se acrecenta, se pone mucho más dramático cuando son, por un lado, hiper megas producciones, como son El Señor de los Anillos, como han sido las películas de Star Wars recientemente, donde no se pueden equivocar en nada, Claro. en nada,
como y uno es... está esperando los sonidos específicos porque ya se lo sabe. Correcto. O sea, hay cosas que no te pueden cambiar y que vienen de los 80. Exacto, que no pueden cambiar. En imaginario sonoro, ¿no? Y lo otro, la otra vía es el cine como arte. Que ya ahí es otro mundo. Ujú. Pero que tiene esa misma dedicación por crear una banda sonora que represente exactamente de lo que se trata la película. Claro. Como en el caso de Star Wars, tenemos una fanfarria enorme. Sí, es que la narración parte ahí. ¿No es cierto? Lo tenemos todo. Como tenemos por otro lado a Scott Bradley con su Tommy Jerry, que parte con una cosa media jazz, media divertida, y resulta que los monos son divertidos y tienen una cosa superhumana. Ujú. Se caen, se golpean, Claro. qué sé yo, entonces, y por el otro lado, en Star Wars tenemos cierta nobleza en el segundo tema de la música de la abertura, y llegamos ahí a otro nivel de Mickey Mousing, en el que la música tiene que representar al personaje. Exacto. Y ahí viene algo que nace, bueno, que específicamente no sé si manera de decir cuándo nace, pero de alguna manera el paladín de esto es Richard Wagner, el creador de la famosa cabalgata de las Valquirias. Pam, 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 pam. Y él en sus óperas empezó con un concepto que es el leitmotiv, que finalmente que cada personaje tiene su propio tema, su propia música. Entonces, entra tal personaje, suena tal melodía. Exacto. Entra otra persona y otra melodía. Empiezan a dialogar y esa melodía se combina. Ujú. Sí. Entonces, ese es otro nivel de Mickey Mousing. Puede ser menos explícito, Pero está ahí. pero está ahí. Claro, y uno lo echa de menos porque está como subliminal. Ahora, ¿qué tiene que ver Richard Wagner y la cabalgata de las Valquirias con Mickey Mouse y toda esta cuestión? En particular, Scott Bradley, si bien se formó haciendo este training, y él tomó clases con un compositor llamado Mario Castelnuovo Tedesco, compositor italiano, Ujú. que arrancando de la guerra en Centro Europa, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, se fue a Estados Unidos y comenzó a ganarse la vida como pudiera. Él era compositor y justo da la coincidencia de que hay una industria del cine que está creciendo Wow. y necesitaban compositores. Y él era un compositor italiano Chan, chan, con cierto chan. oficio y comenzó a hacer música para películas Ajá. y comenzó a enseñar a la vez. Y Scott Bradley Fue una de sus. tomó clases con Mario Castelnuovo Tedesco, que es un compositor de música docta. Ouch. Un compositor que compuso música, por ejemplo, conciertos para violín y orquesta, así como conocemos el Tchaikovsky, el Mendelssohn, etc. Conciertos para piano y orquesta. O sea, todo este lado súper académico, súper serio, Claro. súper de esta tradición de siglos, de pronto se encontró con esta vía, digamos, con esta vía de escape, en el que se tuvo que reacomodar por las condiciones de las guerras y de salir de su país. Y su música, finalmente, sus composiciones y sus enseñanzas pasaron no tan solo a Scott Bradley, sino que también a John Williams. Tío John. El tío John, creador de la música Oh, Dios mío. de Star Wars, entre tantas otras. Star Wars, Harry Potter, Tiburón, Indiana Jurassic Jones. Park, Indiana Jones. Ay, pero es que son tantas. Y a mí también voy a meter el dedo en la llaga. Mucha gente dice, ay, no, es que John Williams se plagia a sí mismo. Pero, cabros, ahí está el asunto que decía Gonzalo, el leitmotiv. No es que se plagie, sino que crea las Emociones, a través, sensaciones, claro, a través de contarnos, aquí viene este personaje, acá este otro. conceptos, muchas Exacto. veces. Ahí está el detalle, el concepto, eso. Y ahora eso del autoplagiarse es algo que entre los compositores siempre se ha hecho. ¿te Claro, das pero es que cuenta? es como que siempre lo miraron así en menos, pero sin analizar más allá la música. Pero ahora, Claro. con todo lo que yo he estado buscando, justamente con eso, por otras cosas que estoy haciendo, entonces aprendí justamente ese detalle de estos representaciones de los personajes en la música. Y claro, a veces
uno no lo nota, pero empieza a ponerle atención y encuentra, uy, pero si ahí está. Y ahí está. Y es, Y ahí pero está si de ahí está el nuevo. otro, ya está de nuevo, claro. Y eso te maravilla y tú dices, era lógico si no tenemos música tan aburrida que tú decís, bueno, no tiene nada que ver con la escena que estoy viendo. Correcto. ¿Ven? Y esa... Estudian, cabros, estudian. esa onda. Sí. Y esa comunión entre música e imagen es algo que naturalmente viene desde Edad Media y incluso antes, digamos, todo cuando nace la tragedia, la comedia griega, la práctica era no tan solo de representar sonoramente escenas, sino que también había todo un trabajo escenográfico, un trabajo de vestuario, de maquillaje, Y todo se conjuga. y que finalmente eso evoluciona y nos va llevando cada vez hasta ahora, que creo que lo más extremo que existe son estas salas 4X, Sí, que ya no sé qué es lo que tienen, ¿te das cuenta? Tienen de todo. Y que son la evolución, pues. Claro. Oh, esto me encanta. Es La Silly Symphony. A ver si yo era tan chiquitita y la veía. Nada. El país o los países de la música. Exacto. Entonces, pongámosle mucha atención a este video en particular, porque acá es una tremenda enseñanza. Por un lado está la isla de la sinfonía y la isla del jazz, separados por el mar de la discordia. Oh. Entonces, acá tenemos finalmente la música es protagonista, la música es todo, la música es caricatura, el castillo es un órgano, Claro. ¿cierto? Esta isla de la armonía están en unas danzas súper cortesanas. Están la reina en este caso, que es un cello, ¿cierto? Que está sentado en ese trono, es como una lira, y la hija es un violín, porque es más chiquitita, ¿no? Claro. Y No digas que tiene romances con... bueno, y la isla del jazz, que es un desmadre. Ay, no, y ahí empezamos con problemas. Y toda esta música uno siempre la escuchó. También esto, el jazz en, como decíamos, en Tom y Jerry. En los gatos jazz, Claro. los gatos jazz. Y aquí estamos en el rey, que es un saxofón, que está prendidísimo, y el niño, el hijo, vendría a ser un saxo tenor y el otro un saxo bajo, digamos, porque son diferencias técnicamente de registro, pero organológicamente son parecidos, digamos, son los mismos instrumentos. El catalejo es un clarinete y empieza a mirar a la vecina, ¿eh? Claro. Y más encima se arranca. Se arranca, va así en una especie de metalófono, que es una marimba de madera, remando con una corchea. O sea, esto es una locura, ¿no? Pero funciona de una manera espectacular. Y ese es el tema del violín. Y los detalles que le dan vida a cada personaje. Y todo eso también es armado Desde estudio. desde estudio, claro. Ahora, algo tremendamente notable que otras caricaturas no tienen, es que en particular en esta Silly Symphony, que es la Musicland, las voces son los mismos instrumentos. Entonces, Eso. cuando habla el príncipe saxofón, le vamos a decir, Claro. es un saxofón con unos sonidos. Y acá viene una escena donde le canta una canción. O sea, algo le dice, no sé, le coquetea. Claro. Y la princesa violín, cuando habla, suena un violín. Entonces ahí uno dice, no necesitan que hablen con nuestras palabras. Claro. Lo entendemos igual. De alguna manera se cumple este famoso como dicho, frase, que la música es un lenguaje Exacto. universal. Y naturalmente, el que lo vea, hable el idioma que hable, lo va a Claro. entender. Aquí no. Entonces, la música es Da lo tan mismo. protagonista
que lo ofrece todo. Ahora, tiene el filtro de que acá está inspirado en el drama shakespeariano, Claro. todo este Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, sí, es que ese drama es universal, se aplica cuando quieras y de las distintas maneras que quieras, da lo mismo. Da lo mismo da lo mismo el adorno, pero la historia siempre es la misma y tú siempre la vas a ver igual. Y se repite, y se repite, y se repite. Pero siempre es fresca, de alguna manera, con todo el adorno, se refresca la historia. Entonces, Esos son los recursos que tienen finalmente estas obras geniales que Ujú. se transforman en instrumentos de creación. Y ese instrumento de creación en este caso es la música programática, es la música que va en función a la imagen. Música Exacto. en función a la imagen. Porque seguramente si nosotros escucháramos solo la música sin conocer el video, no entenderíamos muy bien. Un poco. claro, Un poco. las Pero- emociones se notarían, pero Claro, en las emociones lo entenderíamos perfectamente. Pero, por otro lado, está tan interiorizado ya el leitmotiv, los conceptos, Ujú. las representaciones sonoras de tal y cual, de lo que es un golpe, a de lo que es una caricia, etcétera, que lo vamos a entender. O sea, aquí hay un llamado a la guerra. claro. Porque tomaron al príncipe saxofón, lo tomaron preso. Chan, empezó la guerra. Y empieza la guerra. Entonces el rey va con una partitura a dirigir el ataque. ¿Y qué le dispara? Le dispara música. Y le dispara jazz. ¿Sabes por qué? Porque ese es su arma. ¿Sabes? Claro. Porque eso es lo que son, así, son jazz. Y la respuesta no es nada más ni nada menos que la cabalgata de las Valquirias de Wagner, ¿no? Pero es que esa va con una carga épica, pero increíble. Y que es real, o sea, la Claro. historia wagneriana es un canto que usan las valquirias para leonar a los héroes que van a la batalla. Y ahí vamos. Y le disparan música, entonces se alcanza a distinguir que son corcheas, Claro. negras, figuras rítmicas, ¿no? Que van disparadas. Oh, pero se arma una tremenda batalla, pero uno la entiende. Y eso es Absolutamente. lo más fascinante. Y estamos hablando de que esto ha de ser los años 60. No, 50 antes. 55. Antes, no sé si sí. tengo el... Ahí lo 1935. ¿Viste? Si era mucho antes. Mucho antes, 1935. Y en 1935... Y el nivel de animación. bueno, perfecto, ¿no? Sí. Toda lápiz además, ¿eh? Eso. Trabajo a de chino. lápiz. Trabajo de chino. No con Wacom ni esas cosas. Claro, nada de... Ni Photoshop, nada de Edición eso. digital. No. Estos puros planos. Y tampoco superpuestos. ninguna edición digital para la música. Lo que Exacto. supone un desafío enorme, porque esto cuando se graba, se tiene finalmente una comunión entre el que escribe la música y el que escribe el libreto, digámoslo así. Ujú. De que, oye, en esta parte podríamos poner Claro. tales notas, tales música, y tú podrías inventarte algo. Y son dos genios de dos áreas totalmente distintas, sí, totalmente distintas, que conjugan para hacer esta maravillosa obra de arte como es la Musicland. Que yo se la Exacto. recomiendo veanla una y otra vez. Es Porque que son- por cada vez son que la vean inmortales, son van a ver inmortales. cosas que no habían visto la primera Sí. vez. Tienen tanto detalle, tanta magia, Que vale la pena verla. que valen la pena. Realmente son absolutamente inmortales. Pero y acá Sí. está el Tratado de Paz, que tiene que ser Con coqueteo. Con coqueteo, desde luego, ¿no? Bien. Uy, aquí tenemos también otro detalle con respecto a la música. Claro, Aquí podemos ver la de los ferrocarriles. claro, acá podemos pasar un poco más rápido porque el estudio de los Sí. ferrocarriles es algo que... John Cage. Sí, correcto. Vamos directo con Waterwork de John Cage. ¿Eso? El estudio Ya. de los ferrocarriles, de lo que se trataba, es el sonido de ferrocarriles que van y vienen al mismo tiempo y que van y se devuelven. Finalmente, ese es uno de los primeros acercamientos que hace Pierre Schaeffer, digamos, músico francés,
en comenzar a hacer lo que académicamente se le llama la música concreta y la música espectral, que es cuando tú ya tienes grabaciones, las puedes editar a mano, en esa época cintas, ¿no? Sí. Y puedes crear Heavy. paisajes sonoros, imágenes sonoras que son absolutamente irreales. Entonces, el sonido del tren va y de repente se devuelve, y los trenes no andan así. Claro. Tiene que frenar. Es un juego, ¿no? Entonces, ese paisaje sonoro que él crea abre un mundo de posibilidades inmenso. Y que desde la música de arte, digamos así, se comienza a crear lo que son una especie de poemas sonoros. Wow. Y aquí tenemos una obra que se hizo en televisión de John Cage, un artista estadounidense en los años 60, 1960, y que está titulada Waterwalk, y que se trata de lo que estamos viendo en el video. De hecho, antes de comentarlo, yo prefiero que veamos un poquito lo que sucede. La gente, se escucha la risa, ¿no? ¿Hielo? Claro. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué se supone que...? Bueno, así sigue por unos cuantos minutos más, ¿no? Y lo que él está haciendo finalmente es creando un paisaje sonoro, Ya. básicamente de distintos objetos que hay en un hogar, en un baño, en una cocina, ¿no? Añadiendo el piano y algunos otros objetos. Y lo que él hace es crear este paisaje sonoro, esta obra sonora, en el que aún no hay una respuesta definitiva, o más bien hay muchas respuestas, hay mucho debate sobre si nosotros podemos considerar esto como arte, desde un plano de un análisis musical y de una propuesta estética, ¿no es cierto? De decir, yo tengo finalmente una línea discursiva que genera este producto y que puede tener distintas vías de ejecución. Y en ese aspecto ahí estamos llegando a lo que es el arte contemporáneo, el arte experimental, pese a que esto es antiguo, de los años 60, ¿te das cuenta? Y como te digo, hay debates si es arte o no, pero a lo que nos convoca es que esto podría ser perfectamente una caricatura si nosotros tuviéramos la imagen pertinente. Claro, eso, sí. Con la actuación pertinente, con los chistes pertinentes, basado en exactamente eso que sucedía en la Musicland o en el fragmento del Mickey Mouse de los años 20, ¿qué será? Pero que cuando nosotros aislamos solo la música, se transforma en una cosa media ridícula. ¿Y esto qué? Claro. ¿De qué diablo está haciendo? Entonces, hay un desarrollo por ese lado que tiene una base de reflexión artística en el que uno lo que hace es finalmente salir de la escala musical, salir de la música orquestal,
que es todo, digamos, convencional, Ujú. que se lleva 600, 700 años haciendo lo mismo, entre comillas. Claro. Son estas ideas medias trasnochadas de repente, pero que tampoco es mentira. O sea, es cierto que la música de tradición escrita tiene eso y más años. O sea, las primeras partituras datan de como, no me quiero equivocar, pero son creo 7000 años de antigüedad. Dios mío. Y que no son partituras como las conocemos, Claro. son unos jeroglifos que supuestamente con estudios etnomusicológicos Se entiende se ha que- llegado a descubrir que la cuestión era música. Es verdad, yo no se los puedo decir, a mí que me registren, yo no tengo nada que ver ahí, Claro, pero pero lo que hacen finalmente es buscar el universo sonoro. Claro. Entonces, ¿por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué el sonido de la lluvia, bien construido, solo el sonido, no puede ser una obra musical de arte? Ahí está, digamos, la pregunta. Y ahí aparece también todo lo que es electrónico. O sea, empezamos a usar sintetizador y cuestión. Entonces, lo que él hace, en como los 60, estaríamos viendo después con Star Wars. Exacto. correcto. Podemos seguir con lo que es Star Wars, en el que ahí tenemos, Ben Burtt, que es el sonidista estrella. claro, Gracias ahí- a él tenemos los sonidos de los láser. Claro, este es un genio que finalmente encontró una aplicación al... No me hagas reír, por favor, casi bote el agua. Casi hicimos un foley en vivo. Claro, en vivo ahí. ¡pua! Claro, una explosión. Podría ser perfectamente una explosión, ¿no? Y ahí Y ahora acompañamos eso el es lo video. divertido. Me acuerdo hace años atrás en un programa de televisión en el que habían dicho una brutalidad, que a mí me pareció una mentira absoluta, que el sonido de Chewbacca era una mezcla entre un perro, un búho, una vaca y no sé qué más, así como una mezcla de sonidos de animales que lo mezclaron digitalmente, y ese era el sonido de la voz de Chewbacca. Pues era un oso en realidad, po. Usaba la voz de un oso como base. Claro. Y Ahí está. ahí está. Y me parece, eso en la televisión abierta chilena, y me pareció una brutalidad porque finalmente el hacer este tipo de trabajo no llega ni mezclar cuestiones, ¿te das cuenta? Estos tipos tenían verdaderas cámaras de experimentación donde utilizaban derechamente electromagnetismo conscientemente y otros por accidente. Oh, Entonces, bueno, las mejores cosas a veces salen por accidente. desde luego. ¿Algún consejo para la juventud del día de hoy? No sé. Déjense, observen el universo. Estudien, sí, edúquense. Y este tipo experimentando justamente con televisores, por ejemplo, y con las señales electromagnéticas, y combinando eso con distintos impulsos que viajan a través de una onda. Entonces hacían estas especies como de resortes que los estiraban, los dejaban como pendiendo, y les daban un impulso, y eso sonaba un sonido que se grababa y empezaba. Ahí estamos viendo las experimentaciones, ¿no? Ahí está, Ese claro. es un televisor de la época. Eso de... Ahí vemos como en el proceso de experimentación, ¿no? En el que está dando un paso adelante de este Foley que vimos en Musicland, en el que todas las voces de los personajes eran violines. No, ahora estamos buscando cosas electrónicas. Estamos Exacto. dando paso adelante junto con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, porque ahora nos lo permite. Antiguamente un televisor, ¿dónde encontraba ahí uno? No existían, y si Claro. existía uno por allá, no era para desarmarlo y Y empezar a claro, experimentar como era si fuera un carísimo. juguete, ¿te das cuenta? Claro. Acá de alguna manera eso se permite, y comenzamos a encontrar un universo sonoro nuevo. Sí. Teníamos un universo se sonoro abre. claro, y que tiene unas posibilidades infinitas. O sea, si tú algún día tienes la posibilidad de jugar con un sintetizador, que son unos teclados que tienen perillas con las que tú podés modular los sonidos y puedes crear sonidos que no existen a tu pinta, empezás a mezclar y Y puedes crear... puedes crear tus
le puedes dar tus propios sellos a tu propio programa, a tu propia película, a tu propio, etcétera. Estás creando un monstruo. Sí. Está muy bien. Bien, bien, bien. Y una cosa no quita la otra, como estamos viendo como estamos escuchando la música de Star Wars, Ujú. que si bien hay un desarrollo del Foley que es absolutamente tecnológico, la tradición pesa. Sí. La tradición musical pesa. Y es ahí donde está finalmente el peso de la tradición que trae consigo Mario Castelnuovo Tedesco desde la formación de conservatorio formal, académica, europea, que emprende este viaje hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos en particular, donde su voz es escuchada por Ujú. estudiantes, Scott Bradley, Y lo atrae. John Williams, y es un legado. Y es un legado, es una línea recta, finalmente, desde esta tradición musical que docta absolutamente, o de tradición escrita, el nombre que. Música clásica. Hasta el cotidiano del día de hoy, de lo que es Star Wars, de lo que es la música de Harry Potter, que icónica esas campanitas. Sí, que ahora incluso la han interpretado con estos juegos de copas. Sí, yo lo he visto, es Pero maravilloso. que le da un toque aún más mágico de lo que le dan las campanitas. Absolutamente. Es una maravilla. Entonces, bueno, los últimos videos que traía para compartir con ustedes, bueno, era el tema Star Wars del año 77. Que ya lo Luego, habíamos escuchado. Claro, el retorno del vampiro, Que está acá ahora. que estamos proyectando. Bueno, esa es lo que se ve ahí, son como el maquillaje y la portada, la pueden buscar ustedes libremente. The Return of the Vampire del año 1943, y que la música es de Mario Castelnuovo Tedesco. En el momento en el que él estaba haciendo este desarrollo musical en conjunto con Scott Bradley, y en el que se veían como colegas. Ujú. Y finalmente vamos a cerrar con el último la misma video. obra con la que comenzamos esto, y así cerramos este maravilloso paso, este maravilloso ciclo que Ahí está, Tommy Jerry. la portada es maravillosa, ¿no? Es que no sé, es como volver, en mi caso, volver a la infancia, cuando uno se entretenía tanto con estos dibujos animados. No sé qué decir, porque es como ser niña de nuevo y disfrutar esa música. Tiene un aroma especial esta música, que otras no tienen, Exacto. ¿cierto? Y bueno, es algo que es nuestro, Ujú. que está en nuestro imaginario colectivo, y por eso me refiero a que es algo que ya solo 30 segundos de escuchar esto Exacto. evoca emociones, sensaciones, como que hace explotar una serie de recuerdos que siguen vivos a través de la música, de que la música es un arte que está hecho para compartir, absolutamente es un fenómeno social, o sea, tiene que ir hacia el otro, y que finalmente es trascendental no solo en nuestra generación, sino que en las que vienen ya de prácticamente un siglo atrás, en el que la imagen y el sonido es algo que es parte de nuestro día a día en formato de entretención, en formato de trabajo, en formato de estudio, en múltiples formatos, y que merece tener una atención adecuada, porque finalmente tenemos que darnos cuenta de que la música es una sola. Ujú. Esta música orquestal no tiene el sello elitista, y sin ir más lejos, como he escuchado más de alguna vez, que, por darte el ejemplo concreto, ¿no? Que entrar al Teatro Municipal a ver un concierto es muy caro. En los años 60 se comentaba que un boleto un ticket para ir al Teatro Municipal costaba lo mismo que una... ¿cómo se llama esta? Un bistec a lo pobre en La Vega.
Wow. Costaba lo mismo. Hoy por hoy un bistec a lo pobre debe salir unos 3.500 pesos, 4.000 pesos. En el Teatro Municipal tú entras por 3.000 pesos. Buen dato. Para los conciertos que son de la orquesta. Si tú eres menor de 27 años, tienes creo un 30% de descuento. Menor de 25 años, tienes un 50% de descuento. Y las óperas y los ballets son otras producciones que naturalmente tienen otros precios, pero tienen los mismos descuentos. Entonces... Y también hay otras opciones como el abono. Entre otros, claro. ¿no? Y eso es por nombrar uno. Tenemos la Orquesta Clásica de la USACH, que ellos hacen una temporada gratuita. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, eso, y a un horario que puede ir cualquier persona. Absolutamente. Y hablando de horarios, también el mismo Teatro Municipal hace conciertos de mediodía. Y ahí quiero aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a mis amigos de Solístico de Santiago, que son una orquesta de cámara, que hace conciertos a las 1:30 de la tarde. O sea, que es como la hora de almuerzo, ¿te das cuenta? En el Teatro Municipal. Uy, esos datos súper buenos. Con una calidad musical que es de primer nivel, y que a lo mejor que podemos acceder en nuestro país, en nuestra ciudad. Y en ese aspecto yo los invito a que revisen en particular los conciertos de mediodía en la temporada oficial del Teatro Municipal, que lo buscan en la página, así como están también las temporadas del Teatro de la Universidad de Chile, que está ubicado en el Teatro Baquedano, que también tiene entradas que son preferenciales para estudiantes. Te dice que es estudiante y paga menos, y puede ir a ver espectáculos de primer nivel. La Orquesta Clásica de la USACH, y así hay una cantidad de espectáculos musicales, muchos gratuitos o a muy bajo costo, no se entera realmente, que están ahí a disposición, y hay una oferta bastante grande. Entonces creo que es cosa también de hacerse el ánimo de buscar, de que esa información, claro, está circulando de alguna manera en redes sociales, por diario, a veces por televisión, que no le da mucha importancia, digamos, la tele es más reality que nada. Sí, ni al arte, ni a la ciencia, ni a nada. Claro. Y que yo no sé cómo van a transmitir el eclipse el 2 de julio. Claro, y ahí se va a tribuna por un rato. Claro. A José Lamaza, que está con su libro nuevo, ¿no es cierto? Que es muy espectacular lo que él está haciendo. O sea, creo que es heroico lo que ha sucedido con él, ¿cierto? Sí. Es un verdadero ejemplo. Y bueno, está la invitación de que me sigan en Facebook. Eso. Me pueden buscar como Gonzalo J. López Muñoz. En Instagram creo que también estoy como Gonzalo J. López Muñoz. Y ahí estoy constantemente publicando no tan solo mi actividad musical, sino que también de mis colegas, que estamos en esta cruzada desde el Música con Contenido de mi programa, para masificar, para dar a entender que esto de la música docta que nos apasiona es algo que tiene más en común entre tú y yo de lo que nosotros creemos. Y que ha sido el viaje que hemos hecho el día de hoy. Que ha sido una pincelada, porque es tanto, chiquillo. Porque si es para hablar música y cine, por ejemplo, vamos a tener que hacer otro encuentro. Yo pincelé nombres, ¿no? Que son claro. Scott Bradley y Scott Bradley. O sea, por ahí hay algo, pero podemos encontrar una infinidad de material de interesantísimo, y que te insisto, es tan tuyo como mío. Entonces te vamos a dejar invitado para otra ocasión. Yo encantadísimo. Sí, porque es que hay mucho para hablar, y uno va descubriendo cosas y eso te emociona y dan ganas de seguir buscando más, porque la música es vida y es muy necesaria, sobre todo cuando uno quiere hacer novelas, series audiovisuales. Es una fuente de inspiración para otras artes y Exactamente. viceversa, ¿no? Así que muchas gracias, Gonzalo, te pasaste por venir. Espero que este pequeño programa haya respondido de alguna manera de quién es Gonzalo López. ¿Ya? Si alguien tiene una respuesta mejor, por favor que me escriba. Pero ahí ya estamos, ya sabemos con quién nos vamos a encontrar en una próxima invitación que tenemos, Gonzalo, así que prepárate, porque vendrás de nuevo. Voy a estar estudiando, voy a estar preparando Bueno, ya mira, yo encantado de poder visitarte en esta estupenda radio, en tu programa. Muchas gracias por tu compañía, por tu simpatía. Y bueno, el
el mejor de los éxitos en todos los programas que se vienen. Queremos que podamos seguir en un trabajo colaborativo de esto que es hacer radio online, radio podcast, que tiene un potencial enorme. Sí. Y dentro de ese potencial, tú ya lo comentabas a comienzo del programa, que era hacer, por ejemplo, radioteatro, los doblajes que tú has hecho, por ejemplo. Esos son... Hay un nicho ahí que podemos aprovechar. Que de hecho en Chile creo que se ha hecho doblaje de una manera muy tímida, y estas superproducciones, héroes, no son tan superproducciones, entonces claro, hace falta gente experta, gente que entienda y que se arriesgue a hacer cosas. Y que se arriesgue a hacer cosas bien hechas. Sí, ahí vamos a estar. Ahí estamos. Listo. Muchas gracias, Fakir, también por todo tu apoyo hoy día. Muchas gracias. Sí, porque yo venía bastante nerviosa hoy día, pero con todo el apoyo de Fakir y de Gonzalo, volví a hacer lo mismo de siempre para ustedes, chiquillos. Aquí estamos, nos despedimos desde Música y Más en Radio Zona X. Nos vemos la próxima semana. Hay una banda musical que viene la próxima semana, así que atentos. Besitos para todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Música y Más. Cada semana una amena conversación, música y mucho más. ¿Dónde? En Radio Zona X. Adiós.